Soledad y meditación. Abstracción, concentración, meditación y contemplación son muy celosas y no aceptan compañía. La soledad es necesaria para la meditación. La soledad es la mejor compañía, porque es la oportunidad para encontrarse consigo mismo. Se puede asumir esta afirmación: la soledad no existe. Mi ser acompaña a mi ser. María acompaña a María, Rubén acompaña a Rubén, Magdalena acompaña a Magdalena. Si la meditación no hace que la persona se encuentre consigo misma, no se está en meditación y eso no sirve para nada. Ejercicio de abstracción y desnegativización y positivización, disponerse en actitud de meditación. Observar si se están cumpliendo las 7 desnegativizaciones y sus correspondientes positivizaciones, auxiliarse con una lista hasta memorizarla. A. No desfallecer, perseverancia. B. No desconcienciarse, concienciación. C. No violencia, inofensividad. AIMS. D. No toxificarse, pureza de intenciones. E. No mentir, realidad. F. No apegarse, desapego. G. No condenar, compasión infinita. 2. Postura, concienciación de la postura. Relajarse. No moverse más. Concienciar cada parte del cuerpo, de arriba a abajo y de abajo a arriba. 3. Respiración consciente, santo aliento con los 7 rayos. 4. Abstracción, abstraerse de todo lo externo, pensamientos, sentimientos, palabras y acciones. Aniquilar todo vórtice mental, decretándole: te quito poder. No lo acepto. Tú no existes. Tú eres impermanente. Desaparécete. Anicca. Neti, neti, neti. Estudiar reflexivamente el capítulo Abstracción. 8. Concentración. Definición de concentración. Concentración es el acto de centrar la mente en un solo asunto, condición, persona o entidad sin desviarla a otra cosa. En la concentración se toma un motivo y no se piensa en nada más sino en él, apartando la atención de cualquier otra cosa. Al respecto de la concentración, Patanjali instruye: la concentración consiste en fijar la sustancia mental en un objeto determinado. Al respecto, explica el maestro el tibetano, concentración es el poder de enfocar la conciencia sobre un tema dado y mantenerla allí todo el tiempo deseado. Es el método de percibir con exactitud y el poder de visualizar correctamente, cualidad que permite al pensador percibir y conocer el campo de percepción. Para desenvolver la meditación propiamente dicha, es imprescindible la concentración, ya que sin ella es imposible meditar. Para estar en meditación y conseguir la desaparición de los vórtices mentales, es necesario poner la envoltura física en tamas, o inercia, y la mente, en sattva. En ocasiones, cuesta un poco conseguir la concentración. A veces se lo logra, en las charlas que determinados exponentes ofrecen, cuando se cierran las puertas del salón para que nadie interrumpa y los asistentes se puedan concentrar en lo que se instruye. Cuando se está oyendo sobre asuntos internos, se recomienda no escribir, no hablar, no moverse, para que pueda haber concentración. Si se está escribiendo, hablando o en movimiento, no hay concentración. Algunas personas, mientras están reunidas comiendo en una mesa, hablan por el celular, leen sobre determinado asunto y no se hallan concentradas en ninguna cosa. Sus mentes son un enredo de vórtices mentales confusos, de palabras, ideas, sentimientos y conceptos en caos. Cuando se conduce, no se habla por teléfono, esa desconcentración puede causar un accidente mortal. Concentrarse consiste en identificarse plenamente con aquello que se observa. Concentración: si se come, si se bebe, si se camina, si se oye, si se medita, si se está con una persona, se está con esa persona, si se está en el mar, se está en el mar, si se está en la montaña, se está en la montaña, y así sucesivamente. Cuando se está concentrado en meditación, se debe estar exclusivamente ocupado en ello, siendo uno con el objeto de concentración. En lo que te concentras, en eso te conviertes. Si te concentras en la pobreza, la enfermedad, la fealdad, te volverás pobre, enfermizo y feo.
Si te concentras en la opulencia, la salud y la belleza, te volverás próspero, saludable y hermoso. Samyama. Samyama es la unificación de tres procesos: concentración, meditación y contemplación. Cuando el meditador se concentra en un asunto, por consecuencia, lo medita y lo contempla. Si falta una de estas prácticas, se carece de las restantes, porque en esencia son una misma cuestión, no existe un límite donde comienza una y termina la otra. Se usa la palabra sánscrita, samyama, porque no existe traducción para su significado en ningún otro idioma. Samyama es concentración, que es no desviar la mente; meditación, que es concienciar lo que se medita; y contemplación, que es ser lo que se medita. Entender el samyama no significa haber logrado destreza en ello, para esto es necesario practicar y obtener sus logros. Para practicar el samyama es necesario, entre otros asuntos, hacer desaparecer los vórtices mentales y seguir la propuesta de meditación. Con la práctica del samyama se puede conseguir cualquier virtud divina: interioridad, fuerza, elevación de conciencia, salud, paz, orden y solución a problema. Samyama interior. El samyama interior consiste en concentrarse en la existencia interna, meditar en ella y contemplarla. Esto conduce al autoconocimiento, finalidad última de la encarnación. Autoconociéndose en samyama existe la posibilidad de conocer cada asunto de la vida y los tres fueros, el interno, el universal y lo absoluto, y con ello, solucionar asuntos para el bien personal y comunitario. Se dice, se lee y se oye fácil hacer samyama con los tres fueros, pero hay que ir concienciando plenamente lo que es cada uno de ellos. Conseguir esto puede llevar toda una vida de ejercicio, pero por algo hay que comenzar, y esta propuesta de meditación lo hace por lo más sabiamente indicado: el fuero interno. Observar la mente. Se comienza a practicar la concentración, concentrándose en la propia mente, en los propios pensamientos, procesos mentales, sentimientos y palabras. Algunas personas dicen que para aprender a concentrarse hay que comenzar con una flor y abstraerse de todo lo demás, pero esto es limitación, autoridad y esquematización de la meditación, porque si no se quiere pensar en una flor, no hay por qué hacerlo. Se puede observar la mente cuando se concentra en la flor, y cuando se desconcentra, observar la mente desconcentrada, eso es concentración. La concentración surge sola cuando se hace lo que apasiona, como cuando se compone, se escribe, se interpreta un instrumento, se investiga, y se puede pasar horas sin percibir el tiempo. Cuando se impone la concentración en determinado asunto que no apasiona, viene la distracción, el hastío, el fracaso; por eso no se debe imponer nada autoritariamente. Concentrarse es darse cuenta de todas las cosas que la mente piensa, sin juzgar o criticar, solamente observar la mente, aquello en que se recrea, observar detenidamente en qué piensa y no perderla de vista, y si salta a otro tema, darse cuenta de que saltó y sostener esto por el tiempo que se pueda. Al principio, puede que se logre hacer esto por corto tiempo, pero con la práctica es posible prolongarlo de manera espontánea, natural, sin forzar, hasta que llega un momento en que la mente se tranquiliza y desaparece. Si se observa la mente, incluso cuando ésta se desconcentra, y se la sigue en todo lo que desee desconcentrarse, en un momento se detiene. Si se hace esto, es posible enterarse del proceso de la mente y empezar a percibir su importancia. Para ello se requiere sensibilidad, percepción. En la verdadera concentración, la mente no se ocupa de otra cosa sino de aquello en lo que está concentrada, no juzga, no critica, solamente observa, se recrea detenidamente en el objeto de concentración, y si salta a otro asunto, al darse cuenta, puede volver voluntariamente a lo suyo. La concentración es como un hilo de seda muy fino que se rompe de nada, hasta el revoloteo de una pluma distrae, y lo que se atendía, se pierde; por eso, para la concentración, es indispensable aquietarse, inmovilizarse. Para meditar es esencial que la personalidad se aquiete, deje de moverse, sobrevenga la quietud. Motivos de concentración. Cuando se escoge un motivo de concentración, también es el de meditación y contemplación. Se pueden escoger varios motivos de concentración, pero hay que utilizar uno a la vez. Cada persona escoge su motivo de meditación según lo que le place, necesita trabajar o desenvolver.
El motivo de concentración escogido será el de meditación y de contemplación. Los motivos de meditación pueden ser, y, el, ser en sí, 2. El, ser universal, Suera o Dios 3. Lo absoluto o Parabrahman 4. Un ser de luz V. Un mantra Vi. Una oración 7. Una cualidad interna. 8. Un pensamiento simiente. 9. Una lectura espiritual. Concentración en los fueros. Se puede meditar en cada uno de los 3 fueros. El fuero interno, ser interno o Cristo interno. El fuero universal, Dios, Suera, el gran sol espiritual central. El fuero absoluto, Parabrahman, Vajradhara. Aspectos y meditación. Se puede meditar en aspectos de la totalidad de la vida e introducirse libremente en ellos. Cuando hay concentración en algo, hay conexión con eso. Al haber concentración en una cualidad, sobreviene la conexión con aquello y es posible manifestarlo. Puede haber concentración en la buena voluntad, también en la sabiduría, para saber sobre una cosa, en el amor, la armonía, la verdad, para desarrollar la salud en un órgano o en todo el cuerpo, en la devoción, la humildad, el amor compasivo o para perdonar a una persona, situación o cosa. También se puede meditar en la impersonalidad, el inegoísmo, la falta de protagonismo y la ausencia de resentimiento. Concentración en un ser de luz. Se puede meditar en un ser de luz, una madre divina, un Elohim, un arcángel, un maestro de la jerarquía espiritual de Chambaya. Cuando se escoge un ser de luz como motivo de meditación, es solamente uno de los miembros de la jerarquía espiritual de Chambaya que el meditador considere de su predilección, que ame especialmente o cuyos aspectos desenvueltos necesite. Al escoger un ser de luz de la Gran Hermandad Blanca, se lo hace con la seguridad de que ese ser asume la actitud de Zambi enviando ayuda a quienes meditan en él. Si se toma la imagen de uno de estos maestros como instrumento de concentración, tiene que ser un retrato o pintura original de esa entidad. Es inconveniente usar fotos de maestros de sabiduría falseadas, que son retratos de personas disfrazadas, pues defectos como el odio, la criminalidad, el alcoholismo, la drogadicción o el tabaquismo que pueda tener esa persona serán absorbidos por el meditador. Se sabe de ciertos maestros que, en posición de Zambi, irradian su ayuda y bendición a quienes meditan en ellos. Sería interminable una lista de los maestros que realizan esta actividad, son demasiados y variados. Se mencionan aquellos de los que hay seguridad: el señor Gautama, el señor Krishna, el maestro Jesús, el señor Maitreya, el maestro Kootomi. Jesús meditando. Explica Elena Petrovna Blavatsky, reproduce en tu mente la imagen de tu maestro arrobado en Zambi. Ponla delante de ti con todos sus pormenores, piensa reverentemente en él y decreta el perdón de todos tus errores de acción y omisión. Krishna meditando. Mantras y meditación. Un mantra es una o varias palabras cargadas de poder que, con determinado pensamiento, sentimiento, entonación, intensidad y ritmo, pueden producir ciertos efectos. No se puede hacer una lista de cuáles mantras y cuáles no se pueden utilizar en la meditación, porque son demasiados y variados. Se informa sobre los pocos mantras que se pueden realizar con plena seguridad. Yo soy Om Mani Padme Hum Tat Sat Namo Amida Butsu. Yo soy. Nombre del ser universal o Dios trascendente en el cosmos y en cada ser humano, el espíritu puro y perfecto de cada ser humano, llamado también la divina presencia de Dios, la mónada, el yo superior o el Padre en los cielos. Primera manifestación de todo lo existente. Om. Om es el primer sonido que emanó en el universo, formativo de todo lo existente, por eso fue adoptado por los primeros idiomas como verbo formativo. Todo lo que se dice, antecediéndolo con el Om, o el yo soy, tarde o temprano se realiza. Si es bueno y constructivo, se devuelve como bendiciones, y si es negativo y destructivo, devasta al que lo pronuncia. Om es el primero y más grande decreto en la historia del universo, es el verbo ser o yo soy en el primer idioma del mundo. Parabrahman no emanó la expresión yo soy en castellano,
inglés ni en ningún otro idioma, porque estos no existían, pronunció el Om, que no tiene idioma, sino que lleva implícito su significado en su propia sonoridad. El verbo primigenio, Om, o yo soy, surge de Parabrahman, o Dios inmanifiesto, el absoluto, que da origen a Dios manifiesto, Swara, el gran sol espiritual central, trayendo a la manifestación la creación de todo lo que existe. Pensar, sentir, concentrarse, meditar y contemplar el Om conecta con el Tman, con Swara y con Parabrahman. Todo lo existente y lo no existente puede ser controlado al pronunciar el Om o el Yo soy. La meditación devota y consciente en el Om, hecha con pureza y renuncia, satisface todas las necesidades y conduce a la liberación. El Om es la voz del ser, que, por ser primordial, incluye en sí la obtención de la conciencia de ser Otman, por ende, de Swara y Parabrahman, solo basta entonarlo, meditando devotamente en él. Pronunciar el sagrado Om, concentrado, meditándolo y contemplándolo, puede despertar en el interior la conciencia y realización del Tman, que es parte de Swara y, a su vez, de Parabrahman, siempre y cuando se haya estudiado y se comprenda lo que es Tman, Swara y Parabrahman. Om Mani Padme Hum. Este es un mantra en idioma sánscrito, uno de los más importantes y poderosos que se puede hacer. Es un llamado directo al ser interno, o Cristo interior, para su despertar. Su traducción literal es Yo soy la joya en el loto. Al respecto de su traducción, explica Elena Petrovna Blavatsky en La doctrina secreta, tomo 6, desde cualquier punto de vista que lo examinemos, significa, yo soy lo que soy, yo estoy en ti y tú estás en mí. En esta íntima unión, el hombre bueno y puro se convierte en un Dios. En el primer caso, si es un iniciado, puede orientar una corriente protectora o benéfica, y proteger y beneficiar así a los individuos y a unas naciones enteras. En el segundo caso, aunque sin darse cuenta de lo que hace, el hombre bueno se convierte en una protección para quien quiera que esté a su lado. Las 6 sílabas del Om Mani Padme Hum conforman la esencia de la conciencia del ser interno o Padmapni. Om iguala contiene e irradia la conciencia del ser en el mundo de los devas, para no caer de la perfección de este plano a otros mundos inferiores imperfectos. Ma iguala irradia y lleva la iluminación de la conciencia del ser al mundo de los semidevas inconscientes, y elimina las competencias, peleas y celos. Ni iguala irradia y elimina el sufrimiento en el mundo de los humanos, que está regido por el nacimiento, la enfermedad, la vejez y la muerte. Pe iguala irradia la conciencia del ser y elimina la causa del sufrimiento en un mundo donde viven personas en un estado de conciencia parecido al de los animales. Me iguala irradia la conciencia de iluminación del ser en el plano de los pretas o hambrientos de esta conciencia. Iguala lleva la iluminación del ser al mundo más bajo, considerado simbólicamente como un mundo infernal o la inconsciencia, donde se ignora por completo al ser. Om Teate Sat. El mantra Om Teate Sat es expresión de la triple actividad de la conciencia del ser universal, con que surgieron las enseñanzas internas al comienzo de todo. Es usado por los altos maestros y brahmanes en sus servicios. Los que siguen las enseñanzas y prácticas internas hacen sus servicios, caridades y austeridades manteniendo entre sus labios el Om, que es la propia palabra del ser universal, la sílaba más sagrada de todas. Los que buscan la liberación ejecutan sus servicios y caridades pronunciando, con desapego al fruto de la acción, el mantra Teate, que significa la indefinible universalidad de lo absoluto. El mantra Sat, que es el ser o el yo soy, se pronuncia ante las buenas acciones, lo real, al ser constante en el servicio, al realizar las prácticas espirituales y la caridad. También se pronuncia la palabra Sat para lograr constancia en los rituales y tener caridad. Todo acto o servicio practicado sin fe, tamásico, es llamado Asat, porque no sirve para nada, ni aquí ni en el más allá. Oración y concentración. En el estricto sentido de la acción, no es lo mismo meditar que orar, rezar, realizar invocaciones o decretos. La oración es una fórmula verbal establecida, con la que el creyente pretende hacer contacto con Dios o una entidad de su devoción,
y generalmente es utilizada para hacer una petición. Utilizar oraciones para pedir el cumplimiento de deseos personales puede llegar a ser innecesario. El universo, la totalidad de la vida, está en cuenta de lo que a cada uno le hace falta, ya que goza de omnipotencia, omnisapiencia y omnipresencia. Además, la impronta de existencia de la totalidad de la vida siempre es el bien para todos, por lo tanto, la existencia está velando, a cada momento, por el bienestar de cada persona. Llega un momento en que se comprende que todo mal o sufrimiento tiene su origen en la actitud mental, los sentimientos, decretos y acciones negativas de cada persona. Pero para entender esto se requiere de una comprensión profunda del poder del pensamiento, los sentimientos, las palabras, las acciones y, sobre todo, de las leyes naturales que rigen el universo. Esto implica que la solución está en el cambio de actitud mental, en pensar, sentir, hablar y actuar positivamente. El poder transmutador de la totalidad de la vida ya se encargará de disolver toda creación humana imperfecta para liberar de toda condición indeseable. Una verdadera oración, en su más alta acepción, es de un alto poder y puede ser utilizada como fórmula o pensamiento simiente para meditar en su contenido, pero el hecho de rezar no es en sí mismo una meditación. La concentración en las frases de determinada oración, utilizadas como pensamientos simientes de meditación, puede desatar cierta energía en beneficio del que lo hace y su alrededor, como también la expansión de conciencia sobre algún punto en específico. Oraciones como estas pueden ser el Padre Nuestro, el Yatra Mantra, la Gran Invocación, la oración simple, Señor, hazme instrumento de tu paz. Lectura y meditación. Explica Elena Petrovna Blavatsky, se insinúa como de valiosa ayuda para el estudiante aplicado, el método de leer cada mañana cierto número de estas citas, a fin de practicarlas durante el día y meditar sobre ellas en los ratos libres. La práctica meditada de las meditaciones diarias pone la atención en la divina presencia de Dios, los seres de luz y sus aspectos. Esta es una meditación leída, con pensamientos simientes de un contenido muy elevado. Se puede tomar un texto e ir compenetrándose, palabra por palabra, con lo que ellas significan, comprender profundamente lo que transmiten, detenerse en el contenido interno de los elementos. Una lectura así es concentración y meditación, asunto que puede sorprender inesperadamente, sin darse cuenta. Vivencia y lectura. Cuando se posee información que no se comprende profundamente, que no se pone en práctica, lo que hay en la mente es sopa de letras, eso no sirve para nada, y es bueno no leer por un tiempo para liberar la mente. Francisco de Asisi tenía una mente silenciosa, apenas leía. Él escuchaba las homilías para enterarse de las enseñanzas de Jesús, memorizaba pocas palabras y ocupaba todo el tiempo meditando en ellas, las ponía en práctica, haciendo vida de su vida eso que había escuchado. Presencia absoluta. La real meditación se da en estado de presencia absoluta, haciendo realidad la máxima, donde está tu mente, allí estás tú. Es tener el cuerpo y la mente en el mismo lugar a plenitud. Se puede tener el cuerpo en un sitio y no estar allí, hallarse ausente, pensando en otro lugar, otro tiempo y otra cosa. Para estar realmente presente, hay que estar en lo que se está. A veces se está en un lugar, pero ausente, porque el pensamiento se halla en otro asunto, como cuando se está en Miami y se piensa en Madrid, y al estar en Madrid, se piensa en Buenos Aires o en México. En la meditación es imprescindible estar presente a plenitud. Cuando se medita o se decreta, yo soy la única presencia, se debe estar en lo que se afirma a plenitud, mental y emocionalmente. A veces se decreta pronunciando palabras, pero sin penetrar en los contenidos de estas, pensando en otra cosa. Lo mismo sucede con la concentración y la meditación. En la verdadera concentración y meditación es imprescindible estar en estado de presente, con toda la conciencia, plenamente alerta, dándose cuenta a cabalidad, con los sentidos totalmente receptivos, sin distraerse, en estado de observación profunda, escuchando, sintiendo, respirando y percibiendo con integridad. Observando la mente. Cuando se está concentrado y la mente se distrae, no hay que luchar con ella ni intentar ponerla en blanco, porque es imposible, eso significaría tensión, problema,
conflicto, y de lo que se trata es de hacer desaparecer lo conflictivo, pacificar la mente. Hay que observar en qué se distrae la mente al desconcentrarse y seguirla donde quiera que vaya, observar cómo se desconcentra y cómo vuelve al foco de la atención centrada. Este es un proceso interesante, no descrito en ningún libro. Se descubren cosas dentro de sí. Cuando comienza a pensar en un asunto que no es lo meditado, en algún momento, la persona se da cuenta de ello. Igualmente, si la mente se va al pasado o al futuro, a lo que pasó o puede pasar, hay que concienciarlo. Cuando hay desconcentración y se piensa en lo que hay que hacer al terminar la meditación, en la inflación, en el vecino, hay que darse cuenta de cómo la mente inventa, cómo salta de un tema a otro, es voluble, falsa e inestable. Todo eso desaparecerá al tomar conciencia de ello. Si se siente rabia, depresión, impotencia o se está molesto por algún motivo, hay que observarlo plenamente, sin juzgar ni pensar que es malo, se verá cómo desaparece mágicamente, en pocos instantes. Por ello se dice que todo eso es apariencia, maya, ilusión, pasajero, y no existe. Date cuenta, por el señor Gautama. Cuando hay pasión, date cuenta de que la hay, y cuando no, date cuenta de que no la hay. Cuando hay odio, date cuenta de que hay odio, y cuando no, date cuenta de que no lo hay. Cuando hay ignorancia, date cuenta de que la hay, y cuando no, date cuenta de que no la hay. Cuando la conciencia está disminuida, date cuenta de que está así, y cuando está distraída, también, cuando está desarrollada, date cuenta de ello, y cuando está en un estado superior, también. Cuando no hay conciencia, también date cuenta de que no la hay. Cuando hay concentración, date cuenta de que estás concentrado, y cuando no, date cuenta de que no lo estás. Cuando hay liberación, date cuenta de que estás liberado, y cuando no, date cuenta de cómo estás. Samyama unificador. Hay una forma de hacer samyama con toda la humanidad, una de las cosas más maravillosas que se pueden realizar, concienciando una invocación revelada por el maestro el tibetano. Los hijos de los hombres son uno, y yo soy uno con ellos. Trato de amar y no odiar, trato de servir y no exigir servicio, trato de curar y no herir. Que el dolor traiga la debida recompensa de luz y amor. Que el alma controle la forma externa, la vida y todos los acontecimientos, y traiga la luz, el amor que subyace en todo cuanto ocurre en esta época. Que venga la visión y la percepción interna. Que el porvenir quede revelado. Que la visión interna sea demostrada. Que cesen las divisiones externas. Que prevalezca el amor. Que todos los hombres amen. Ejercicio de concentración y desnegativización y positivización, disponerse en actitud de meditación. Observar si se están cumpliendo las 7 desnegativizaciones y sus correspondientes positivizaciones, auxiliarse con una lista hasta memorizarla. A. No desfallecer, perseverancia. B. No desconcienciarse, concienciación. C. No violencia, inofensividad. AIMS. D. No toxificarse, pureza de intenciones. E. No mentir, realidad. F. No apegarse, desapego. G. No condenar, compasión infinita. 2. Postura, concienciación de la postura. Relajarse. No moverse más. Concienciar cada parte del cuerpo, de arriba a abajo y de abajo a arriba. 3. Respiración consciente, santo aliento con los 7 rayos. 4. Abstracción, abstraerse de todo lo externo, pensamientos, sentimientos, palabras y acciones. Aniquilar todo vórtice mental, decretándole, te quito poder. No lo acepto. Tú no existes. Tú eres impermanente. Desaparécete. Anicca. Neti, neti, neti. Concentración, escoger un motivo de concentración, sea un fuero, un aspecto de la vida, un ser de luz, un mantra o una oración, y mantenerse concentrado en ello todo el tiempo que se pueda, en completo silencio, sin moverse, sin música ni incienso. Se propone, como motivo de concentración, lo más general, neutral y efectivo, que es la finalidad de la vida, el ser interno. B. Estudiar reflexivamente el capítulo Concentración. 9.
Meditación. Explicación de meditación. Explicar responsablemente lo que es realmente la meditación abarca varios contenidos de vital importancia, y no se puede hacerlo en pocas palabras, porque siempre se excluyen importantes implícitos, por eso hay que realizarlo en varias elucidaciones. Explica Krishnamurti, cuando uno se libera de todo eso que es falso, ilusorio, entonces comienza a investigar qué es la meditación, no antes. Meditar es lo más sensato que existe. Es una de las actividades más importantes, angulares, determinantes para que pueda activarse todo lo que se aprende en cualquier vivencia honesta. Observación y meditación. Meditación es observar concentradamente, profundamente, con plena atención, la consideración de algo, como puede ser el fuero interno, el universal o lo absoluto, un aspecto de la totalidad de la vida, un ser de luz, un mantra, una oración o una lectura. La meditación investiga sin autoridad, dichos ni conceptos, indaga, percibe, descubre lo que se observa. Solo así es posible dejar de repetir y vivir lo que se descubre, se vive y se siente. Realidad y meditación. En la meditación se conciencia, por medios propios, la naturaleza, la realidad absoluta del asunto meditado tal cual es, sin artificios ni medios extrasensoriales, sin canalizaciones, visiones, alucinaciones, imaginaciones o ideas. Solo hay meditación cuando se observa y descubre la verdad, cuando se perciben las cosas tal cual son, sin prejuicios ni conceptos, sin el que dirán, sin complejos ni traumas. Se medita sin autoridad, sin esperar ver, escuchar esto o lo otro, solo es necesario estar desnegativizado, positivizado, respirar, observar profundamente las cosas en sí mismas, y para ello se requiere una mente fresca, sin pasado, dichos, calificaciones, juicios ni historia. Expresa Goenka, el propósito de la meditación no es experimentar algo especial, sino permanecer ecuánime ante cualquier sensación que afrontemos. Vinculación y meditación. La meditación es el instrumento a través del cual se vincula la personalidad con la realidad de las cosas, que puede considerarse el ser interno, conocerse a cabalidad, también el ser universal y cualquier de sus aspectos o contenidos. Y lo absoluto. Evolución y meditación. La meditación está implícita considerablemente en la evolución, en el despertar de la conciencia, en la comprensión, concienciación y desarrollo de capacidades, en la inteligencia, la superación, la realización, la originalidad, la genialidad y en muchas cualidades más. Libertad y meditación. La real meditación es psicológicamente libre, desprogramada, capaz de ver donde no se ha visto, descubrir donde no se ha descubierto, en lo ignoto. Una mente programada no puede meditar, puede creer que medita, pero eso es falso. Como la meditación es libre, resulta impredecible lo que ha de suceder, pero para esto hay que estar libre de opiniones. Meditar es descubrir lo diferente, sin conceptos, sin ideas ni cosas ya dichas, sin la mente conceptuada, las ideas del pasado y de otros. Ejemplo de meditación en sí mismo. Para meditar en sí mismo hay que desnudarse emocional y mentalmente, ser completamente sincero, cabalmente honesto, sin tapujos, sin aparentar ni disimular, sin imaginar ni elucubrar, ver la verdad propia tal cual es, sin falsear, sin mentir, observar concentrada, profunda y atentamente lo que sé física, emocional y mentalmente, sin artificios, imaginaciones o ideas, vinculándose con la propia realidad, conociéndose a cabalidad, para comprenderse, concienciarse, evolucionar. Desarrollar capacidades, superarse, ser más inteligente, realizarse, ser original, genial, desnegativizándose, positivizándose, contemplando el propio ser en sí mismo. El ejemplo de meditación en sí mismo se puede aplicar a cualquier aspecto, objeto o condición de la totalidad de la vida, una persona, un gobierno, la educación, la economía, solucionar algo, descubrir un asunto, una empresa, una casa, un hogar, un auto, un grupo de estudios internos, lo llamado Dios, un santo, un maestro o lo que se quiera
Comparando la meditación. La meditación es comparable al canto académico, que requiere del solfeo, la afinación, la armonía, historia de la música, estilos, idiomas y más todavía, y teniendo todos esos respaldos, hay que estar pendiente de todo ello en conjunto, pero no en específico, porque se perdería de vista el propio canto. Cuando se canta, hay que cantar. La meditación requiere de las destrezas de la desnegativización, la positivización, la postura, la respiración, la abstracción y la concentración, pero al asumir la meditación, solo hay que meditar, con libertad, sin pasado, sin teorías ni esquemas. Las destrezas para conseguir la meditación deben estar implícitas sin particularizarlas, porque pasarían a ser un esquema que apresa la mente, y solo la meditación silenciosa, sin palabras ni conceptos, libre de autoridad, reglas, esquemas y yo personal, que espera resultados, puede percibir algo de la suprema realidad. La meditación en sí misma sorprende sin ser buscada o inducida, sobreviene sola, y cuando está, desaparecen pasos, técnicas o ejercicios. Conocimiento en meditación. Decir que se conoce a alguien, alguna cosa o la meditación es la declaración abierta de su desconocimiento. Cualquier conocimiento es del pasado, y como todo cambia continuamente, eso que se dice conocer, cuando se afirma esto, ya cambió, es diferente. De la meditación, nunca se sabe nada. La meditación es como un río que, cuando se afirma conocerlo, sus aguas ya cambiaron, sus piedras se movieron y sus peces son otros. Meditación presente. La meditación sobreviene sin un ego que se dé cuenta de que se está meditando, es presente, vida, pero solo hay cuenta de eso cuando ha pasado, y el pasado es la muerte, ya no tiene importancia, ya fue, ya sucedió. La meditación no puede ser enseñada, porque siempre es creativa, nueva, original, sin estructuras ni esquemas. Por lo tanto, no puede metodizarse, porque siempre es distinta. Meditación no es saber lo que es el amor, es amar, no es saber lo que es el yo soy, sino serlo, no es bendecir el Cristo interno, sino despertarlo. En la meditación no hay trasfondo histórico, nacionalista, ser de un país o de otro. La meditación está más allá de todo pasado familiar, religioso, místico, es descubrir por sí mismo lo que hay más allá de las palabras que se pronuncian sobre las cosas. Solo allí hay amor compasivo, hay misericordia, hay caridad por los demás. Cuando hay conciencia de lo que no es la meditación, ya se ha comenzado a meditar. En la meditación es imprescindible estar presente, donde se está, con la plenitud de la conciencia, alerta, dándose cuenta a cabalidad, con los sentidos totalmente receptivos, sin distracción, en estado de observación profunda, escuchando a plenitud, sintiendo lo que se ha de sentir, respirando y percibiendo la respiración, sintiendo el silencio o el ruido, el olor del lugar. La meditación siempre resulta original, nueva, sin estructuras, libre de esquemas. Una mente esquematizada no puede estar en meditación. Solo se está en meditación cuando se está libre, desprogramado, en capacidad de ver donde nadie ha visto, descubrir lo ignoto que nadie ha descubierto. Cuando verdaderamente se medita, se está libre de todo esquema, por eso es imprescindible observar atentamente lo que sucede en nuestra mente y sentimientos. En meditación Rubén Cedeño. En meditación no se considera ser. Se es. En meditación no se considera poder. Se puede. En meditación no se considera hacer. Se hace. En meditación no se considera saber. Se sabe. En meditación no se considera amar. Se ama. En meditación no se considera armonizar. Se armoniza. En meditación no se considera vivir. Se vive. En meditación no se considera tener. Se tiene. En meditación no se considera perdonar. Se perdona. En meditación no se considera servir. Se sirve. Religión y meditación. La meditación en sí misma es la esencia y práctica de la espiritualidad. La religión es vincularse con las personas sin discriminación y con la totalidad de la vida, es metamorfosear la individualidad con la unidad, lo mensurable.
con lo inconmensurable, lo limitado con lo ilimitado, es ser todo. Meditación unificadora. Rubén Cedeño. La meditación es la religión que unifica al sacerdote, el feligrés y la creencia, el saber, el facilitador y el estudiante, el amor, el amador y el amado, la belleza, la armonía y la pureza, la caridad, el dador y el necesitado, la salud, el médico y el paciente, el devoto, la ofrenda y el receptor, el perdón, el agredido y el transgresor. Cuando se es verdaderamente religioso, se es uno con la realidad que vive más allá del concepto, las organizaciones, las denominaciones, se está en meditación. Explica Krishnamurti, existe algo inmutable, sagrado, absolutamente puro, no contaminado por ningún pensamiento ni experiencia. Para descubrir y dar con ello, es imprescindible la meditación. No la meditación repetitiva, eso carece por completo de sentido. Cuando la mente se halla libre de todo conflicto, de cualquier afán del pensamiento, existe entonces una energía creadora que es auténticamente religiosa. Dar con esa energía que no tiene principio ni fin es la verdadera profundidad y belleza de la meditación. Ello requiere libertad con respecto a todo condicionamiento. De modo que existe una fuente, una causa original de la que surgen todas las cosas, y esa causa original no es la palabra. La palabra nunca es la cosa. Y la meditación consiste en dar con esa causa que es la fuente original de todas las cosas y que está totalmente libre del tiempo. Este es el camino de la meditación. Y bienaventurado es quien lo descubre. Meditación vertical. La meditación puede connotar dos líneas de acción, una vertical y otra horizontal, que se conjugan sin antagonismos. La meditación vertical considera tomar conciencia de la absorción del sí mismo y la desaparición del yo personal. Esto es importante, ya que es el reconocimiento y la identificación del meditador con la conciencia en su interior. Meditación horizontal. La meditación horizontal conduce a la expansión del sí mismo en el mundo externo, la familia, los vecinos, los amigos y el resto de la humanidad, sirviendo, auxiliando, eliminando la ignorancia y el sufrimiento que ésta conlleva. Explica el maestro el tibetano, visualiza el mundo de los seres humanos como si fuera luz que se intensifica aquí y allá, en ciertas localidades, centros o zonas. Imagina esta red de luz, con sus radiantes centros de fuerza palpitando al ritmo de la aspiración del mundo. Considérate como el observador y también como un canal, entre otros muchos canales, para la energía de la jerarquía espiritual. Al hacer esto, imagina que la energía del amor fluye por la red de luz, estimulando cada uno de los numerosos centros, para que intensifiquen cada vez más su radiación. La meditación horizontal irradia las virtudes hacia toda la raza humana, como servicio, por medio de la mente, el sentimiento, la visualización, la respiración, los mantras y decretos, con el objeto de resolver conflictos y establecer buena voluntad, sabiduría y amor compasivo donde quiera que esa radiación pueda llegar. Ejercicio de meditación y desnegativización y positivización, disponerse en actitud de meditación. Observar si se están cumpliendo las 7 desnegativizaciones y sus correspondientes positivizaciones, auxiliarse con una lista hasta memorizarla. A. No desfallecer, perseverancia. B. No desconcienciarse, concienciación. C. No violencia, inofensividad. AIMS. D. No toxificarse, pureza de intenciones. E. No mentir, realidad. F. No apegarse, desapego. G. No condenar, compasión infinita. 2. Postura, concienciación de la postura. Relajarse. No moverse más. Concienciar cada parte del cuerpo, de arriba a abajo y de abajo a arriba. 3. Respiración consciente, santo aliento con los 7 rayos. 4. Abstracción, abstraerse de todo lo externo, pensamientos, sentimientos, palabras y acciones. Aniquilar todo vórtice mental, decretándole, te quito poder. No lo acepto. Tú no existes. Tú eres impermanente. Desaparécete. Anicca. Neti, neti, neti. Concentración, escoger el mismo motivo de concentración seleccionado en la actividad anterior o una oración,
y mantenerse concentrado en ello todo el tiempo que se pueda, en completo silencio, sin moverse, sin música ni incienso. Meditación. Ahora hay que tratar de descubrir qué es ese motivo de concentración escogido, qué significa, qué contenido o lectura tiene, y ya se está meditando. Si el motivo de meditación es el ser interno, hacerse los siguientes interrogantes: ¿dónde está dentro de mí? ¿Quién es ese que dice, yo soy? 7. Estudiar reflexivamente el capítulo Meditación. 10. Percepción de la realidad. Realidad. Realidad es aquello que es verdaderamente lo que es, sin la coloración imaginativa de la mente, las emociones, las palabras, los sentidos, las conceptualizaciones, representaciones, simbolizaciones o definiciones, es aquello que es sin lugar a duda. La pintura, escultura, filmación, actuación o descripción de alguien, una cosa o asunto, no es la realidad de eso que se ha pintado, esculpido, filmado, actuado, descrito. Lo que se es en realidad, no es la ilusión de lo que se dice o se cree, lo que cambia accidentalmente, es algo más profundo, lo que se es en sí, que está en el interior y va tomando conciencia lentamente, y que, si es total, deslumbra y sorprende por facultades, capacidades, transformaciones. La mentira y la falsedad debilitan y matan, la verdad y la realidad fortalecen y vencen. Meditación y realidad. En meditación se observa y se examina atentamente la realidad de lo meditado. Hay un darse cuenta de lo que es y cómo es, no como parece ser, se imagina, se cree o alguien dice que es, sin emociones, fantasías, calificaciones ni conceptos. Una pintura de gotas de agua no es lo mismo que una foto de gotas de agua, y ninguna de las dos es la realidad de las gotas de agua con que alguien se moja. La realidad en cuanto al yo soy, no es decir o pensar lo que afirma un libro, un maestro, o lo que se ve en una lámina, sino percibir la verdad de lo que eso es en sí mismo, sin conceptos, imaginaciones, representaciones, opiniones, palabras leídas o escuchadas sobre el asunto. La lámina del yo soy no es el yo soy. La principal percepción de la realidad es conocerse a sí mismo, ver la propia realidad interna, lo que se es realmente. Para eso es necesario ir en samyama, concentración, meditación y contemplación, dentro de sí mismo, al origen de la propia existencia, a eso que dice ser lo que se es, el yo soy para cada uno. Cuando hay samyama, concentración, meditación y contemplación, sin mente contaminada, se perciben las cosas y éstas se explican por sí mismas, como la percepción de la existencia interior en cada uno. Al percibir un asunto, como lo interno, de acuerdo con la realidad, se desbaratan mentiras, fantasías, ilusiones o maya, lo dañino que causa sufrimiento. Se percibe la realidad interior en samyama, al penetrar a través de las apariencias hasta la realidad última, despierto, consciente, comprendiendo cómo se es, sin creencias, imágenes, conceptos, condicionamientos, opiniones, ideas, influencias, autoridad interna o externa, sea esta familiar, religiosa o social, ya que esto bloquea e impide ver con claridad. En samyama interior se deja de actuar y reaccionar ciegamente, inconscientemente, se limpia la mente de la contaminación de imágenes y negatividades. De esta forma, hay liberación de la mala voluntad, la ignorancia, el odio, las depresiones, las enfermedades, las mentiras, la agresividad y el rencor. Realidad e ilusión. En percepción de la realidad de los asuntos externos, se observa cómo aparecen y desaparecen pensamientos y sentimientos, personas, situaciones y cosas, alegrías y tristezas, satisfacciones y frustraciones, rechazos y aversiones propios y ajenos, porque son irreales y tienen poder si se los piensa y siente, pero si no, son nada, ilusión, anicca. Para que desaparezcan, hay que hablarles y decirles, te quito poder. No lo acepto. Tú no existes. Tú eres impermanente. Desaparécete. Anicca. Neti, neti, neti. Es necesario concienciar lo externo, lo impermanente, la personalidad, los deseos, apegos y rechazos, los pensamientos con sus conceptos, el surgimiento y la decadencia,
el cambio constante, y descubrir si hay algo interno diferente, sin escogencia, con la naturalidad con que la flor busca el sol, ser solo eso. En la percepción de la realidad conducente a lo certeramente interno, no hay frases complacientes, láminas ilusorias, metáforas solícitas, promesas inconsistentes, escenarios virtuales, spiritual fashion, tratar de quedar bien, ser agradable, hay pragmatismo, verificación, seriedad, sensatez, fidelidad a la verdad pura sin eufemismos. Conciencia de la realidad. Cuando se tiene conciencia de la realidad, se puede poseer casi todo, cuando no, se goza de muy poco. La conciencia de la realidad se desarrolla con la observación total en meditación. Cuando se vive distraído por lo efímero, nunca se llega a nada y se busca a alguien que solucione las situaciones personales, con muy pocos resultados. En el samyama interior diáfano, cristalino, se percibe la realidad, el ser, el existir, la vida, la energía, la conciencia. Esto se realiza en silencio, explorando alerta. Realidad es observar que, un pensamiento es un pensamiento, una imaginación es una imaginación, una creencia es una creencia, un sentimiento es un sentimiento, una palabra es una palabra, un hecho es un hecho, una realidad contundente. La realidad es lo que se sabe a ciencia cierta, y no es un pensamiento, una imaginación, una creencia, un sentimiento, una palabra. Es no ser engañado por los sentidos, lo que se oye, se siente, se cree ver, se cree saborear, se huele o se piensa, todo eso puede ser mentira. La realidad va de la mano con tener conciencia universal, asumir que no somos individualidades aisladas, autosostenidas y autocráticas, que somos parte de un conglomerado, y siempre tener presente que de primero están los demás. Esta es la mayor expresión de amor compasivo. Al dirigir, ver primero cuánto se obedece a los demás. Al exigir saber, ver primero si se ha enseñado. Al desear ser amado, ver primero cuánto amor se está dando. Al exigir armonía y pureza, ver primero cuán puro y armónico se es. Al requerir la verdad, ver primero cuánto se miente y cuán veraz se es. Al pedir, ver primero cuánto se está dando. Cuando se pide perdón, ver primero cuánto se está perdonando. Mente cristalina. Un real samyama interior requiere de una mente cristalina, pura, sin mácula, sin juicios ni condenaciones, sin esquemas, conceptos, puntos de vista y opiniones, sin condicionamientos, no influenciable, que solo perciba la verdad de lo que son las cosas de acuerdo con su naturaleza, sin etiquetas de los sentidos o de la misma mente, con discernimiento, inteligencia. Una mente cristalina, en un real samyama, percibe la impermanencia, insustancialidad e insatisfactoriedad de lo externo, y no se apega a nada, no se deja engañar ni enganchar por ninguna cosa, disuelve el yo personal y su orgullo. La mayoría de los humanos nace con una mente cristalina, pero esta es contaminada cuando le inculcan ideas, conceptos, grabaciones, prejuicios sociales, sexuales y religiosos, temores, rechazos, carencias, orgullos, mala voluntad, complejos e incapacidades, como el no puedo, y así la dañan. Por eso hay que desnegativizarse, negando y disolviendo. Es importante concienciar lo que es una mente cristalina y lo que es una mente tóxica, para observar cuánto de contaminación se posee y cuánto de transparencia. El concepto de pecado es producto de una mente contaminada, es una idea inventada, atribuida a un libro sagrado o al decir de alguien para imponerla, y así controlar y gobernar a los demás. Lo que para una cultura, una época, una religión, una sociedad o un país es pecado, para otro no lo es. Mente de cristal. Transmutación consciente. Para percibir el fuero interno en samyama es necesario desnegativizarse, consecuentemente, positivizarse. Para esto se requiere percibir el error, la equivocación, la maldad, el odio, de modo que pueda haber una verdadera transmutación. Cuando se conciencia lo malo, el error, el conflicto y su causa para transmutarlo, y hay arrepentimiento, el proceso de transformación es instantáneo. No se puede dar un paso en el autoconocimiento sin primero concienciar y transmutar lo negativo. Al autoobservar profundamente fallas, odios, maldades, negatividades,
mentiras, agresividades y rencores, si sobreviene interiormente la decisión de superarlas, se las niega, y ya está en marcha la transmutación. Por medio de la percepción de la realidad en samyama del fuero interno, es posible descubrir la causa de los conflictos y vaciar la mente de ideas, conceptos, recuerdos, traumas y tradiciones, negando conscientemente cada conflicto y percibiendo que es irreal. Esto se hace diciéndole conscientemente a cada condición indeseable: te quito poder. No te acepto. Tú no existes. Fuera de aquí. Anicca. Explica Blavatsky, reflexiona sobre los defectos de tu carácter, descubriéndolos por completo, y determínate firmemente a transmutarlos. Este autoanálisis te llevará ante el altar de tu propia conciencia y facilitará tu progreso espiritual en un grado que no podrías imaginar. Requisitos para percibir internamente. Para poder percibir la realidad del fuero interno en samyama, no es necesario ser santo, tener contacto o inspiración celestial, sino ser completamente humanitario, lo que permite tener una mente cristalina. Lo más grande que se puede hacer por medio del samyama es descubrir la causa de los sufrimientos propios y ajenos, y la forma de eliminarlos practicando el noble óptuple sendero. Para esto no hacen falta rituales ni fundar ninguna religión. Lo que hay que conseguir es observar la naturaleza de la realidad, tanto interna como externa, tal como es, sin engaños de la mente y los sentidos. La concentración, la meditación y la contemplación no deben ser teorías producto de una mente filosófica. Descubrir por sí mismo lo que se es, lo que son las cosas, se lee o escucha fácil, pero conlleva desprogramarse de todo lo conceptualizado, inculcado, heredado, impuesto y razonable. La meditación de la autoobservación, de la indagación propia, libre de teorías y conceptos, necesariamente tiene que ser veraz, sincera y auténtica, despojada de supersticiones, creencias, dogmas, anatemas y fanatismos. La real meditación fundamental, exenta de todo lo no esencial, se da cuando solo se observa la propia conciencia, atenta y seriamente, comprendiendo. Analizando silenciosamente y sin calificaciones. Observarse a sí mismo hasta conocerse permite el contacto con eso interno que es la esencia de ser. No son necesarias austeridades, creencias, autoridades religiosas, obedecer a una doctrina o libro sagrado. Esto se consigue a través de sí mismo, dándose cuenta de la realidad interior. Hay que quedarse quieto, observándose en meditación, con la resolución de conseguir la propia clarificación. Legiones de Mara. Legiones de Mara es un nombre en sánscrito para referirse al conjunto de la inconsciencia, la irreflexión y la mentira dentro de sí mismo, vistas como si fueran demonios. Estas engañan, pero no pueden ante el poder de la propia conciencia en observación. Hay que descubrir la mentira, lo transitorio e ilusorio, delatarlo ante la propia conciencia y expulsarlo. Sin lucha alguna, el mal y la impermanencia no tienen poder contra la clarificación, ya que la mentira y la veracidad producto de la observación plena no compaginan. Se puede decir con plena conciencia: te quito poder. No lo acepto. Tú no existes. Tú eres impermanente. Desaparécete. Anicca. Neti, neti, neti. La clave para liberarse del dolor está en la percepción, comprensión y aceptación de la realidad de las cosas tal cual son, sin el maya, la ilusión, y así poder disolver la causa del mal. La clarificación no consiste en meditar y que, de forma mágica o hollywoodsca, llegue la iluminación y aparezca una aureola. Es un trabajo de concienciación, de vivenciar todas las cosas para comprenderlas por percepción propia. Nada se hace con creer las cosas y aceptarlas porque las expresa un libro o las dice un maestro, hay que vivenciarlas. Para esto es necesaria una mente silenciosa, observadora, en meditación, que se esfuerce y no juzgue. Señor Gautama y legiones de Mara. Lo que hay que hacer. Primero, concienciar el pasado, cada cosa que se ha hecho y sus consecuencias. Segundo, comprender que cada uno es la causa de todo lo que le sucede, que no se puede culpar a nadie de lo que a uno le pasa. Este es el principio de causa y efecto, que enuncia: toda causa tiene su efecto y todo efecto tiene su causa. Según sean las causas, serán los efectos.
pero es importante darse cuenta de esto y actuar en consecuencia. Saberlo solamente no sirve de nada. Tercero, concienciar todo lo que se ignora y los apegos del yo personal, sabiendo que todo es efímero, que todo pasa. Es importante saber que, al hacer esto a plenitud, se conoce lo que hay que superar. Cuarto, concienciar no solo en estado de meditación, sino viviendo, trabajando, relacionándose. El señor Gautama caminaba lento, y cuando le preguntaban el por qué, decía, es parte de mi meditación, caminar como si estuviera metiéndome en un río de agua fría en invierno, despacio, alerta, porque está frío, observando cada uno de los pasos, porque puedes resbalar con las piedras del río. Quinto, después de concienciarse, comunicar lo aprendido a los demás. Al conseguir una gran verdad, capaz de ayudar a la gente a solucionar el sufrimiento de la vida, nadie debe quedarse con eso egoístamente, hay que difundirlo. Transformación y meditación. Por principio de vibración, las envolturas física, emocional y mental, equilibradas en meditación y en paz, impregnan los electrones del ambiente con paz y armonía, asunto que penetra en los demás, beneficiándolos. Esto disuelve negatividades. Cuando surge la sabiduría de la percepción de la realidad, desenvuelta en meditación, ya no se reacciona inconsciente y dañinamente, a causa de la ignorancia y la falta de observación, se actúa consciente, inteligente y equilibradamente. Esto vuelve a la persona compasiva, positiva, sabia, capaz de resolver situaciones propias y ajenas. Esto es, conocerse a sí mismo. Al observar fríamente los sentimientos de atracción o rechazo por algo, cada vez se desea y se rechaza menos, se va más hacia adentro, en observación y conciencia, la mente se tranquiliza, sobreviene la imperturbabilidad, como la del espejo de un lago sumamente tranquilo que refleja el entorno. Esta es la sabiduría espejada, que permite ver y comprender las más grandes realidades. Al que practica meditación es difícil engañarlo, porque percibe la realidad de las cosas por sí mismo. Cuando cesan las emociones diversas y la mente se observa, emerge la realidad interior. Para esto, la mente sola, sin ningún esfuerzo, tiene que estar en silencio, sin imaginaciones, sin inventos de ningún tipo y sin hacer creer cosas. Meditación es la desaparición de la mente conceptuada, llena de ideas, de conceptos y del pasado. Consecuencias de meditar. Al meditar, se observa la carrera y el agite del vivir, el afán por triunfar, tenerla razón, querer ser más, y es posible que lo que antes irritaba, preocupaba, hacía sufrir, se deshaga, aquello que no se percibía, comience a descubrirse. Desaparezcan engaños y culpabilidades, se empiece a sentir armonía y belleza. Percibir la realidad. Cuando se percibe la realidad a conciencia, hay reflexión, tranquilidad, profundidad. Las situaciones perturbadoras no permanecen, se transmutan, brota la simplicidad y se camina junto a los demás, no se afirma pertenecer a determinado grupo, creencia, o tener cierto apellido, profesión u oficio, se abarca diversas creencias, políticas, razas, orientaciones sexuales, clases sociales, sin parcializaciones, se está diluido en el todos, hay conocimiento de sí mismo y del derredor, la sabiduría es un estado natural. Desaparece el ego, y la voluntad personal es la de todos. Ya no se desea ni se rechaza, tampoco se compara, no se juzga ni se compite, no se buscan títulos espirituales ni lugares en el más allá, se está donde se está y se es lo que se ve, sin inventos, la mente se vacía, se vivencia lo real, libre de mentiras. Ejercicio de percepción de la realidad y desnegativización y positivización. Observar si se están cumpliendo las 7 desnegativizaciones y sus correspondientes positivizaciones, auxiliarse con una lista hasta memorizarla. A. No desfallecer, perseverancia. B. No desconcienciarse, concienciación. C. No violencia, inofensividad. AIMS. D. No toxificarse, pureza de intenciones. E. No mentir, realidad. F. No apegarse, desapego. G. No condenar, compasión infinita. 2. Postura. Concienciación de la postura. Relajarse. No moverse más. Concienciar cada parte del cuerpo, de arriba a abajo y de abajo a arriba.